Inmunidad a infección. La respuesta inmune innata consiste en barreras que impiden que los materiales dañinos ingresen en el cuerpo, por ejemplo, el reflejo de la tos, las enzimas en las lágrimas y los aceites de la piel, el moco que atrapa bacterias y partículas pequeñas, la piel y el ácido gástrico. En la respuesta inmune adaptativa es la inmunidad que se desarrolla con la exposición a diversos antígenos. El sistema inmunitario de la persona construye una defensa contra ese antígeno específico. Dentro de los mecanismos inmunológicos encontramos en las bacterias que en la respuesta inmune innata está a cargo principalmente de los fagocitos y las células NK. Las NK sintetizan INF-gamma que favorece la eliminación de las bacterias fagocitadas. Limitan el crecimiento bacteriano, pero no erradican la infección. Y dentro de la adaptativa, las respuestas de los anticuerpos van dirigidas contra los antígenos de la pared celular y contra las toxinas secretadas. Actúan bloqueando la infección, eliminando los microbios, neutralizando sus toxinas. Dentro de los virus, estos se dan por epitelios o las células de Paneth, cilios, defensinas, células NK, además de que secreta IFN-gamma y factor de necrosis tumoral. Además, destruye células por falta del MHC1 o con IgG, macrófagos y sintetizan interleucina 12. En la adaptativa está mediada por anticuerpos que bloquean la unión y entrada del virus en las células del hospedador y por los CTL, que son las células que provocan la apoptosis, que eliminan la infección matando a las células infectadas. Para los parásitos, en la sección de innata, la respuesta inmunitaria es más importante frente a los protozoos, sería la fagocitosis. Los fagocitos también atacan a los helmintos, secretando sustancias microbicidas. Y en la adaptativa, los protozoos patógenos pueden sobrevivir en el interior de los fagosomas y la inmunidad contra la eliminación de bacterias intracelulares funciona contra los protozoos. Los helmintos sobreviven en los tejidos extracelulares y su eliminación depende de tipos especiales de respuesta con anticuerpos. Los tipos de evasión de la respuesta inmune sería dentro de los virus, bacterias y hongos. Es importante considerar que la supervivencia y capacidad patógena de estos microorganismos depende de la habilidad que tengan para evitar o resistir los mecanismos, que en muchas infecciones la lesión o la enfermedad pueden deberse a la respuesta del huésped más que el efecto propio del organismo. Dentro del virus tenemos la modificación del antígeno, la síntesis de antagonistas, la eliminación de células inmunitarias, alteración del proceso antigénico, bloqueo de síntesis del MHC1, alteración del TAP, retención de moléculas en el retículo endoplásmico o Golgi, alteración de vías del MHC1, producción de moléculas EVO, inhibición de las funciones del proteasoma e inhibición de células NK. Las bacterias han desarrollado estrategias para resistir la eliminación por fagocitosis y provocan infecciones crónicas que pueden durar años y son difíciles de erradicar. Por ejemplo, tenemos la variación genética, la inhibición de la activación del complemento, resistencia a la fagocitosis, eliminación de reactivos intermediarios del oxígeno. Y por último, los mecanismos de evasión inmunitaria de los hongos. Algunos inhiben la síntesis de ciertas citocinas o estimulan la producción de citocinas inhibidoras, y otros evitan a los anticuerpos por ser intracelulares. Aquí tenemos una tabla donde tenemos el mecanismo y el resultado con el que se asocia. Por ejemplo, los factores de virulencia, que sería cápsula de adhesinas, que evitan la respuesta inmune. La inhibición de TNF, que sería la alteración del macrófago, disminución de la inflamación y atracción de neutrófilos. La inhibición de interleucina 2 tiene como resultado la alteración del macrófago, falta de IFN-gamma, disminución de la actividad de CD8 positivo. Y la producción de interleucina 10, interleucina 4 e interleucina 13 inhibe el proceso de fagocitosis.
Las pruebas de laboratorio para identificar infecciones tenemos tres principales, que sería ELISA, nefelometría y citometría de flujo. La prueba de laboratorio de ELISA es un método que permite detectar anticuerpos en la sangre cuando ya se ha producido una reacción inmune al virus en un organismo del paciente. Nefelometría es un examen de laboratorio para medir en forma rápida y precisa los niveles de ciertas proteínas llamadas inmunoglobulinas en la sangre. Mide específicamente las inmunoglobulinas M, G y A. Y la citometría de flujo es un método de laboratorio para determinar el número de células, el porcentaje de células vivas y ciertas características de las células, como son el tamaño y la forma, en una muestra de sangre, médula ósea u otro tejido.